Muy buenos días, bienvenidos. Les habla Natalia Patiño de la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Instituto Caro y Cuervo. Sean todos bienvenidos a las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Saludamos y damos gracias por su presencia a las directivas del Instituto Caro y Cuervo, Carmen Millán, y Juan Manuel Espinosa, subdirector académico de la entidad. También extendemos un saludo a Catherine Bolaños, coordinadora de la línea de investigación Lenguas Indígenas, Criollas, Romaní y de Señas. A Yati Urquijo, coordinadora de este evento, y también agradecemos la presencia de los ponentes nacionales e internacionales que nos acompañan. Las actividades se realizarán en modalidad virtual a través de Zoom y Facebook Live del Instituto Caro y Cuervo, desde hoy, 19 de febrero, y hasta el 22 de febrero de 2021, entre las 9 y las 4 de la tarde. El domingo 21 de febrero tendremos una muestra audiovisual patrocinada por Daupará Sentarte a partir de las 11 de la mañana. La celebración del Día de las Lenguas Nativas se estableció en Colombia a partir de la Ley 1381 de 2010. En dicha ley se declara el 21 de febrero como la fecha que se destaca la importancia de la riqueza lingüística y cultural de la nación y se suma a la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna proclamada por la UNESCO en 1999. En Colombia existe una gran variedad de lenguas nativas definidas en la Ley 1381 como lenguas en uso, habladas por las comunidades étnicas, tales como las lenguas indígenas, las lenguas criollas de San Basilio de Palenque y del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la lengua romaní de las compañías gitanas establecidas en diferentes departamentos de Colombia. Dando cumplimiento a la Ley 1381, desde el año 2011, el Instituto Caro y Cuervo viene conmemorando el Día Nacional de las Lenguas Nativas como un reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural del país. Se realizan diferentes actividades, tanto académicas como culturales, en donde participan investigadores indígenas y no indígenas, presentando diferentes experiencias de trabajo y de avances de investigación. Dentro de los temas que se han tocado, se pueden destacar estrategias de revitalización lingüística, iniciativas educativas, lenguas transfronterizas, relación entre lengua y cultura, entre otros. Multilingüismo en los pueblos nativos de Latinoamérica es el tema central de la conmemoración de 2021, en el marco de la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Los derechos lingüísticos de los pueblos propician el reconocimiento, respeto, protección y estímulo al uso de las lenguas en diferentes ámbitos, entre ellos el hogar, la escuela, las comunidades, el territorio ancestral, nacional e internacional, específicamente en el ámbito latinoamericano. Iniciamos nuestra programación con las palabras de bienvenida de nuestra directora Carmen Millán y posteriormente realizará su ponencia Mi lengua materna ya no es seca. Bienvenida, directora. Muchísimas gracias. El título viene del recuerdo de mi maestra de historia de la lengua que se llama Ivy Corfis, quien señalaba en sus clases que el hecho de haberse adoptado el castellano por parte de don Alfonso X el Sabio por allá en el siglo XIII como lengua oficial de su cancillería había determinado que la lengua se iniciara en el campo burocrático de los abogados y que por esa razón era una lengua seca, sin la posibilidad de expresar los sentimientos, las emociones personales. Luego, cuando mis profesores de la literatura del siglo XV, XIV, tardío XV, hablaron del contacto entre España e Italia y de la llegada de las palabras dulces de los italianos, pues entonces adquirimos la posibilidad de decir cosas amorosas de manera distinta. Pero también para mí es difícil hablar de que mi lengua materna es el castellano, porque como lo señaló Carlos Fuentes en un bellísimo trabajo que se llama El espejo enterrado, cuando los españoles llegaron a
este continente en su empresa conquistadora, luego pues que lo fue y muy dura, pues ya tenían 10 siglos de penetración árabe, presencia hebrea. Entonces, eso que ya hablaban más todas las lenguas de la península ya no podía llamarse castellano. En fin, ese es el origen del título, de que ya esta no es una lengua seca. El 21 de febrero de 1952, 3 estudiantes de la actual Bangladesh fueron asesinados en medio de una manifestación en la que pedían el respeto y salvaguarda de la lengua bangla. Abu Barkat, del pueblo Baba, estudiante de la maestría en la Universidad de Dhaka. Rafikuddin Ahmed, un estudiante del pueblo Paril Baldahara, del distrito Manippur, y Shafiur Rahman, empleado de la sección de contabilidad de la corte de Dhaka, del pueblo Kunyogar, pertenecientes al Bhasha Andolon, o movimiento en defensa de la lengua Bhasha y del uso del alfabeto bengali. Morir por la defensa de la lengua que se habla en casa, pero que el aparato estatal no reconoce, ese es el origen de la conmemoración del 21 de febrero como Día de las Lenguas Maternas, proclamado por la UNESCO en 1999. Pero en Colombia, a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, se ha sumado la celebración de las lenguas nativas que desde el Instituto Caro y Cuervo, y los años anteriores, hemos ido convocando. Este año, sin embargo, estamos convocando en el marco de la Cátedra UNESCO de Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo, de la cual el Instituto hace parte. Mi lengua materna, como ya dije, es el español, y trabajo en una institución que lleva por nombre los apellidos de 2 intelectuales del siglo XIX, Caro por Miguel Antonio Caro y Cuervo por Rufino José Cuervo. Este año se estará recordando que ellos, junto con José María Vergara y Vergara y José Manuel Marroquín, imaginaron una Academia Colombiana de la Lengua y le propusieron a la Academia Española, la Real Academia Española de la Lengua, hace 150 años, que reconociera el esfuerzo de crear una institución similar a la de Madrid, pero en Bogotá. Y la Academia de Madrid lo pensaba y lo pensaba. Desde España, en una carta fechada el 1 de mayo de 1870, José María Vergara y Vergara le escribía a su amigo Marroquín lo siguiente: yo le dirigí a la Academia un escrito en el que le hablo con cierta insolencia. El rey de España, les digo, perdió las Américas porque no quiso reconocerles ni el carácter de provincias, y las que él no quiso ver como provincias son hoy repúblicas. La Academia va a perder su reino en América si no reconocen a la Academia de Bogotá. Leo esto, perdón, y pienso que las personas cuyos apellidos lleva este instituto tenían en el momento de proponer el reconocimiento de la Academia Colombiana 27 y 26 años respectivamente, y que me sorprende la defensa de una lengua que de este lado del Atlántico ya tenía cientos de palabras provenientes de las lenguas de los pueblos originarios que habitaban los territorios que los conquistadores ocuparon. De muchas de las lenguas que se hablaban en las tierras llamadas por los europeos América, no queda rastro, salvo en algunos topónimos, nombres de lugares que guardan el eco, la memoria. Otras continúan resistiendo y hoy las celebramos en su riqueza, en sus mundos de vida. Yo, cuya lengua materna es el español, he aprendido que cuando hablamos de lenguas nativas, hablamos de delicados mundos en peligro y de mundos de lenguas durmientes presentes en lugares que habitamos, en productos de la tierra, en seres vivos que tienen aún sus nombres, aunque hayan sido nombrados por los españoles desde sus metáforas. Tal es el caso de el armadillo, nombrado así por los españoles porque su coraza parecía una armadura, pero que tiene muchísimos nombres en nuestro país. Jerrejerre, Cachicamo, por ejemplo. Esos topónimos,
Los topónimos, algunos sobrevivientes, otros recuperados, nos acercan a las culturas que florecieron en este continente. Con esa propuesta, tras los nombres, comienza un libro que he recomendado muchas veces, que se llama Los libros del cuarto mundo de Gordon Brotherstone. Quienes lean ese libro podrán aprender que Isla Tortuga limitaba al nororiente con Anasazi, la Isla Tortuga, el territorio del búfalo desde las Rocosas hasta el Atlántico. Y desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos era un territorio lleno de ríos que conforman el Mississippi, el río Old Man River, al que cantan hoy los afroamericanos con emoción. Quizá recordar los límites de la Isla Tortuga y su centro urbano, Cahokia, en pleno apogeo hacia el año 1300 de nuestra era, nos ayude a pensar en las tierras ancestrales de la gente roja u Oklahoma, que se enfrentaron a Hernando de Soto y a Francisco Vázquez de Coronado, y cuya cartografía en pintura seca nos revela los espacios de Cherokees y nos hace pensar que, al igual que en el Caribe, los nombres, las palabras resisten. Tennessee, Tálico. Hoy hemos recuperado algunos nombres. Hablamos de Aztlán, de Abya Yala, por ejemplo. Revisitamos las cartografías eurocentradas para repensar mapas, jurisdicciones, regiones y habitantes vistas desde sus propios artefactos simbólicos. Así es posible dibujar una historia desconocida, invisibilizada por la mirada europea que impuso taxonomías de exclusión, civilizaciones que fueron borradas en nombre de la fe verdadera, de la lengua correcta, del color adecuado. Y pienso en los jóvenes que se han dado a la tarea de aprender a hablar muisca y en los pueblos que documentan sus lenguas sembrándola, viviéndola, salvándola. Quiero darles la bienvenida a nuestro primer invitado con una historia de su país. Comenzaba a brillar el sol el 28 de abril de 1402, llamado en ese tiempo venado del año 1, conejo, cuando nació en la ciudad de Texcoco, capital del señorío de Aculhuacán, en el noreste del Valle de México, el príncipe Acolmistli Netzahualcoyotl, nombre náhuatl que significa brazo o fuerza de león, y también coyote hambriento. Los astrólogos predijeron que, de acuerdo con su signo, el venado, el niño sería sagaz, fuerte, altivo y ágil, pero tendría que estar alerta y huir para escapar de sus enemigos. Así comienza el libro El Rey Poeta, biografía de Netzahualcoyotl, con texto de Luis Barbeitia e ilustraciones de Pablo Serrano. Un libro para la infancia, una propuesta para entrar en la vida y en la obra de Netzahualcoyotl, quien cantara: gocemos hoy tal gloria, porque la humana vida es transitoria. Recobrar estas historias para nuestros hijos e hijas, recobrar las flores y los cantos, eso hicieron para mí los portadores de mi lengua materna, Berta del Socorro y Gabriel, mi mamá y mi papá. Al recordarles a Netzahualcoyotl de Texcoco, al ponernos en las geografías del México antiguo, quiero traer el eco de sus palabras que ahora tenemos en nuevas traducciones. Aunque fuera de jade te quiebras, aunque fueras de oro te rompes, al lugar de los descarnados te irás. O este poema sobre el lienzo del mundo y el anhelo de ser recordados, de no desaparecer del lienzo que es este mundo de los vivientes, si los vivos no guardan nuestra memoria. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando aquí sobre la tierra. Una plegaria por la memoria. Y regreso a mi lengua materna, que se llenó de palabras gracias a mi padre y a mi madre, maestros que nos dieron las palabras, leyendo en voz alta para nosotras, sus 6 hijas y su único hijo varón, respondiendo a nuestras preguntas y contándonos que nombramos y habitamos palabras que vienen de lejos, en el espacio y en el tiempo, y nos traen mundos de vida
como me han traído a mí los poemas de Netzahualcóyotl, como me han traído a mí todos los trabajos de oralituras de nuestro país, como me han traído los poemas de Poponcpec y tantos poetas, con los cuales doy la bienvenida con sus palabras a Rainer Enrique Hamel de la Universidad Autónoma Metropolitana, campus de Iztapalapa, en Ciudad de México. Mil gracias por estar en este espacio que es un no lugar virtual, pero un espacio de la memoria y de recuerdo en el lienzo del mundo de las lenguas indígenas. Muchas gracias.